Hola, les damos la cordial bienvenida nuevamente a Contexto y Oralidad, este programa realizado por la Editorial Universidad de Nariño con el acompañamiento del Centro de Comunicaciones de nuestra alma mater. Es para nosotros un gusto recibirlos semana tras semana en este programa que tiene como propósito entablar una conversación con los autores que más libros han publicado con nuestra editorial, conocer también quién es esa persona que se ha motivado por la escritura, por la investigación, y ese es el caso de nuestro invitado de hoy, un programa bastante especial porque tenemos bastante de qué hablar y va a ser de la mano de Julián Sabogal. Bienvenido. Muchas gracias, me siento muy bien aquí con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, es de verdad para nosotros un placer que nos esté acompañando en este espacio, este encuentro, como ya lo he dicho, un diálogo para empezar a tratar esas temáticas justamente de las que usted ha escrito, en qué se ha basado también para empezar en ese ejercicio de la escritura. Y es que empecemos, por supuesto, hablando de cómo empieza Julián Sabogal a escribir, porque no fue un proceso tardío, sino que desde muy niño también empezó este tipo de pasión por la escritura, por la investigación. ¿Cómo fue ese proceso? Cuando yo estaba en la secundaria, parte de la secundaria fue autodidacta. Varios años de estos fueron habilitados. En aquella época era más difícil porque ahora uno presenta un examen con todo el bachillerato. En aquella época había que ir máximo 2 cursos por año. Y en aquella época había sido lector desde antes de llegar al colegio, de relacionarme con el colegio, había sido lector. Y ya después, en aquella época, yo soñaba con ser poeta. Y estaba cerca de la escuela de los nadaístas que estaban de moda en aquella época, Gonzalo Arango, J. Mario. Y llegué a publicar un poema en un periódico de Cali, yo soy del Valle del Cauca, en Occidente de Cali. Eso fue, digamos, la primera publicación que hice. Después, cuando fui a la universidad, me gané una beca para la Universidad de la Amistad de los Pueblos de Moscú. En la universidad ya empecé a publicar en las revistas estudiantiles. Y después, cuando llegué a Colombia, tuve la oportunidad de vincularme rápidamente a la Universidad Nacional en Bogotá, y de allí me fui a Nicaragua en el 69 y allí tuve una actividad muy intensa de escritura y de publicación, porque era un proceso político y social nuevo, donde todo lo estábamos inventando. Claro. Estábamos como buscando qué hacer en el país de Nicaragua y en el mundo. Yo allí fui profesor en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Allí tuve la oportunidad de ser el director del Departamento de Economía Política. Entonces allí escribimos fundamentalmente textos para estudiantes, artículos de revistas, y allí tuve la oportunidad de escribir en los 2 periódicos fundamentales del país, que era Barricada, que era el periódico del gobierno, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y El Nuevo Diario, que era otro periódico cercano también al gobierno sandinista en ese momento. Allí permanecí 4 años y después de eso pues regresé al país y terminé aquí en la Universidad de Nariño. Y aquí en la Universidad de Nariño pues he trabajado intensamente en la escritura. He publicado 10 libros personales y otros 10 colectivos. En la actualidad yo soy
miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. En este momento forma parte de la junta directiva de esta academia, y allí pues también hay una actividad muy intensa en la producción. En cuanto a la escritura. Ajá. Sí, muy bien, un ejercicio que se ha vuelto imparable, yo diría en su caso, porque como ya lo mencionamos, empieza con este ejercicio desde muy joven y actualmente con toda esa experiencia que también ha venido recogiendo por diferentes países, por diferentes regiones, se ubica, se establece aquí en nuestra región, en Nariño, precisamente en nuestra universidad, y empieza también ese ejercicio de la escritura a transmitir también toda esa experiencia que usted ha tenido. Y es que estábamos hablando del primer libro que usted publica, un libro que nos habla también de un poco el pensamiento político, un pensamiento social, histórico también de nuestra nación. ¿Cómo empieza ese ejercicio también por la escritura de ese primer libro, contrastándolo por supuesto con el último libro que usted ha publicado, el más reciente? ¿Cómo es ese paralelo y sobre todo en cuanto a la escritura, en cuanto a la publicación? ¿Cómo fue tanto hace años y bueno, el más reciente? Mi área de trabajo, tanto en la facultad como en mi actividad docente, ha sido la economía política y la historia del pensamiento económico. Entonces, por eso el primer libro que publiqué, que es este, es una historia del pensamiento económico colombiano. Tuve la oportunidad de acercarme al maestro José Consuegra Higgins, que es él ya murió recientemente, uno de los defensores del pensamiento colombiano. Entonces yo le escribí, le mandé el original de mi libro y él pues le agradó mucho el libro, me escribió el prólogo y pidió que lo publicara en la editorial Plaza y Janés. Entonces ese fue el primer libro que publiqué en el 95. Y después de eso publiqué varios en la misma editorial y luego aquí en la editorial nuestra, en la Universidad de Nariño. Y el libro más reciente, que es este, lo publiqué en la editorial Aurora. Pero es el mismo tema, es un libro de economía política, Marx y la economía política. O sea, el autor que yo más he trabajado durante todo el tiempo ha sido el pensador Carlos Marx. Sobre todo el libro fundamental de él, que se llama El Capital. He sido profesor muchos años de este libro, desde el 84 que llegué a la Universidad de Nariño, no sé cuántos estudiantes he tenido y todavía sigo en ese ejercicio. Muy bien, es que justamente de eso quería que hablemos, profe Julián, porque usted, como ya lo dice, muchos estudiantes ha visto pasar, les ha transmitido también todo ese conocimiento, y cómo ha sido justamente ese ejercicio de llevar estos textos escritos por usted mismo al aula, que le han dicho sus estudiantes, cómo perciben también que su docente sea un gran escritor. Yo creo que para el estudiante es, por una parte es agradable, es lo que he podido detectar, y por otra parte es importante poder tener relación directa con el autor del libro que está utilizando en su materia, porque eso le permite plantearse preguntas y tener respuestas cercanas con el autor. No es lo mismo estar usando como texto un libro publicado por un norteamericano, publicado en Estados Unidos en inglés, después traducido al español y después traído aquí, que el autor es muy lejano, y por eso el libro también se convierte en algo un poco lejano. Yo creo que es una fortaleza para la asignatura, para el programa, y una ventaja para el estudiante tener el autor a la mano.
Ujú. Muy bien, profe. ¿Y cómo ha sido también transmitir ese tipo de pasión por la escritura? Como usted lo dice, son 10 textos y los que vendrán, por supuesto, un camino también bastante amplio en ese ejercicio de la escritura. ¿Cómo es que usted logra encaminarse y sobre todo permanecer, ¿no? Porque podríamos hablar de muchas personas que inician en ese proceso de la escritura, pero quien se sostiene, quien se mantiene, son muy pocos en realidad. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso? Yo creo que si yo tuviera que definirme en una palabra, diría lector. O sea, no muy temprano. Yo soy de una familia campesina. No tuve, y además vivíamos en un lugar alejado de las escuelas. Entonces no tuve la oportunidad de ir a la escuela. Es una ironía, pero a mí en cierta forma me favoreció el hecho de que fuimos desplazados. Yeah. Entonces, nosotros fuimos desplazados del Valle del Cauca, de un corregimiento del municipio de Tuluá, que se llama La Moralia. Mi papá es de Cundinamarca, era del oriente de Cundinamarca. Entonces, ante el desplazamiento, él regresó a su tierra, al municipio de Fomeque. Pero obviamente en condición de desplazados, las finquitas que teníamos allí fueron vendidas por poco dinero. Sí. Con eso compró una tierra muy pequeña allá en Cundinamarca. Nosotros éramos una familia muy grande, no podríamos vivir allí, entonces nos dispersamos. Yo personalmente me vine al Quindío a trabajar como jornalero agrícola. Y por alguna casualidad tuve la oportunidad de entrar al colegio, el colegio de Quimbayo, el Instituto Quimbayo. Allí yo recuerdo que ese era un colegio nuevo y el rector me preguntó: ¿a qué año vas a entrar? A segundo, le dije. Y entré a segundo, pero después me dijeron: pero usted no tiene primero. Y entonces ¿qué hago? No, pues busqué cómo validarlo. Uh-huh. Cuando eso no existía el departamento del Quindío, me fui a Manizales y dije que quería validar primero bachillerato y dijeron: traiga el certificado de quinto primaria, y no lo tenía. Uh-huh. Entonces me las arreglé y aprendí a consultar, a validar, y como el calendario del Valle es distinto al del Quindío, de Caldas en ese momento, entonces yo cuando terminaba un año me iba al otro departamento, ya estaban a mitad de año, yo pedía que me recibieran, que yo me las arreglaba y al final validaba, y luego me volví al otro departamento que estaban a la vez en mitad de año. Y finalmente los 2 últimos años me dieron una beca en el colegio de Tuluá, el colegio de San Francisco. Uh-huh. Y los 2 últimos años ya los hice normalmente. Y terminando el bachillerato solicité una beca a la Universidad de la Amistad de los Pueblos de Moscú. Había un instituto en Bogotá que se llamaba el Instituto Colombo Soviético, que era el encargado de hacer los trámites. Uh-huh. Mientras me daban la respuesta de la beca, entré a la Universidad de Antioquia a estudiar matemáticas. Uh-huh. Y estudié un semestre aguantando hambre en Medellín. Y al final de ese semestre me llegó la buena noticia de que me había ganado la beca. Uh-huh. Una beca para estudiar economía en Moscú, y de ahí para acá todo fue mucho más fácil. Sí. Bueno, vemos que también ha habido un sacrificio bastante grande en su historia, en lo que nos cuenta, en lo que nos remite. Y como usted lo dice, ahora todo ya se ha ido suavizando un poco y han sido también ganancias, ¿no?, de todos esos aprendizajes y experiencias. Un gran mensaje definitivamente, sin duda, para nuestros televidentes, porque Julián, ¿alguna vez usted se imaginó que ese niño, como nos cuenta, que vivía en medio de estas tierras lejanas, ¿no?, apartadas quizá de una escuela, de este tipo de escenarios,
¿Usted se imaginó que llegaría a ser también un gran productor de este tipo de textos, que iba a ser uno de los autores más leídos? Cuando yo era niño, un tío mío era abogado en Tuluá. Entonces, él le regalaba a mi papá las revistas viejas, sobre todo Selecciones. Y él las llevaba y ahí prácticamente aprendí a leer. Y después, antes de entrar al colegio, cuando yo trabajaba en el Quindío, empecé la militancia de izquierda, la militancia revolucionaria, y ahí empecé a leer más libros. Y por otra parte yo tenía la sensación de que estaba un poco tarde para leer, entonces me convertí, yo digo que en un lector compulsivo. Entonces no he hecho más en la vida, lo sigo haciendo, que leer. Yo no puedo vivir sin leer, o sea, en todo momento tengo un libro que estoy leyendo. He leído muchísimas novelas, historia, etcétera. Y yo creo que los estudiantes deberían hacer eso, o sea, yo creo que lo más importante es la lectura, porque la lectura nos ayuda a tener un panorama y nos ayuda a pensar, porque muchas veces algunos estudiantes, no todos, procuran memorizar lo que el profesor les dice. Yo procuro no decir mucho. Yo tenía un amigo que para mí es el más importante pedagogo que conocí, el maestro Nicolás Buenaventura, y con él aprendí que el secreto de toda pedagogía es saber escuchar. Entonces yo creo que el docente, más que hablar, más que tratar de transmitir, lo que debe hacer es escuchar y orientar, ir mostrando el camino, pero sin definir el camino, o sea, que sea el mismo estudiante el que lo encuentre. Y pues hasta ahora, según entiendo, he sido buen profesor. Claro que sí, sin duda. También, como lo mencionábamos, las más sinceras felicitaciones. Gracias de verdad por regalarnos este espacio. El tiempo nos queda corto definitivamente para seguir hablando de este tipo de experiencias y sobre todo para conocer también los libros que usted ha escrito. Así es que la invitación desde ya para que consulten a este autor, que de verdad es uno de los más relevantes de nuestra editorial, porque como ya lo he dicho, se ha sostenido a lo largo del tiempo como un escritor consagrado. A usted, profe Julián. Quisiera finalmente decir que la Universidad de Nariño ha sido muy generosa conmigo, me ha dado todas las distinciones posibles. Yo soy profesor emérito de la Universidad de Nariño. Y lo mismo pasto, yo soy un pastuso por adopción. Yo soy socio de número de la Academia Nariñense de Historia y en general todos me han tratado muy bien aquí desde que llegué. Muy bien, y así esperamos que siga siendo, porque de verdad que es un placer también poder tenerlo en cada escenario. Como le venía diciendo, profe, de aquí se escribe también de muchísimas temáticas y eso es también lo que nos emociona compartir y transmitir a nuestros televidentes. Así es que lo invito y a ustedes también en sus casas para que nos acompañen a conocer cuál es la novedad editorial que tenemos para esta semana. Muy bien, y el recomendado que tenemos para esta semana dentro de nuestra novedad editorial es este libro, Roles de violencia y agresión de los estudiantes en las instituciones educativas, de Pasto, Ipiales, Túquerres, Tumaco y San Lorenzo, aquí en nuestro departamento de Nariño. Qué importante también analizar todo ese tipo de violencias que se están generando dentro de nuestras escuelas y sobre todo, cómo afrontar ese tipo de problemática. Aquí en este libro ustedes lo pueden encontrar, así que los invitamos para que lo consulten dentro del catálogo de nuestra editorial. Yo creo que la violencia en los colegios en general tiene que ver con la violencia en la sociedad. Así es. Por eso yo creo que uno de los procesos más importantes de Colombia es el proceso de paz, el acuerdo que logró el gobierno colombiano con la insurgencia en La Habana,
y que ahora estamos digo porque yo he venido interesado en este tema, tratando de hacerlo realidad en el país. Muy bien, felicidades también por ese ejercicio, por ese trabajo, que de verdad, como usted lo dice, es una labor bastante grande, sobre todo en estos tiempos de guerra donde se hace tan evidente. Entonces, profe Julián, nuevamente agradecidos por regalarnos este espacio, nos despedimos también dándoles las más sinceras felicitaciones y esperando encontrarnos en un nuevo espacio. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, sentí, como les decía, muy bien aquí y espero volver por acá. Muy bien, muchas gracias, profe. A ustedes también gracias por acompañarnos en este espacio. Como ya lo decíamos, hay mucho todavía de qué hablar, así es que los esperamos la siguiente semana para seguir conociendo a todos los autores que hacen parte de nuestra editorial Universidad de Nariño. Apasionate por escribir. Hasta pronto.